Buenas tardes, somos el grupo BioE y a raíz de una base de datos pudimos llegar al estudio Muerte postneonatal en 3 sectores de Bogotá, la afección de las condiciones sociales y geográficas en el desarrollo posparto de los neonatos. En la etapa de selección de la base de datos para el estudio se tomaron en cuenta 3 criterios primordiales. El primero, seleccionar una base de datos que respondiera a un tema relevante en un contexto cercano al colombiano o el colombiano en sí. El segundo, seleccionar una base de datos comparable a datos de fácil acceso o datos públicos que permitieran establecer paralelos, de esta manera llegar a conclusiones. Y el tercero, seleccionar una base de datos cuyas variables pudieran ser analizadas estadísticamente para poder aplicar los conocimientos adquiridos en esta base de datos. Tras el establecimiento de los criterios que llevarían a la selección de la base de datos, se hace uso de la página Datos Abiertos Bogotá. Como se ve en esta página, ofrecen diversas bases de datos. Sin embargo, para la selección de la base de datos ideal para el estudio, se hace un proceso de filtración y discusión en el grupo, el cual lleva a la siguiente base de datos. Tasa de mortalidad perinatal en Bogotá DC. Ahora bien, ¿por qué se escoge esta base de datos? Esta base de datos, aparte de cumplir con los 3 criterios previamente mencionados, contractualidad, fácil comparación y un análisis de variables que permitan llegar a un estudio sustancial, es un estudio con 2 características muy importantes. Está limitado a Bogotá y está subdividido en localidades. ¿Por qué esto sí es importante para el estudio? Como mencionamos previamente, el tema de la mortalidad neonatal es contractual, es decir, es un tema bastante amplio, más en Latinoamérica donde tiene un contexto histórico altamente estudiado. Sin embargo, al limitarlo geográficamente, permite un análisis más específico y personalizado de las variables. Ahora bien, el hecho de que esté dividido por localidades no solo permite el estudio individual de las localidades, sino el estudio en conjunto de todas ellas para llegar a lo que sería Bogotá o el estudio de algunas de ellas para llegar a comparaciones. Ahora bien, se puede deducir casi inmediatamente al hacer un análisis superficial de la base de datos que este es producto de un estudio analítico, ya que no se hacen intervenciones, es decir, analítico observacional, no se hacen intervenciones, se hacen comparaciones. ¿Cuáles son las comparaciones? Em, las muertes de los neonatos en las diferentes localidades de Bogotá. Y es un estudio de casos y enfermedades, siendo en este particular caso la enfermedad a tratar, la muerte de neonatos en Bogotá. Ahora bien, ¿qué lleva al grupo a seleccionar este estudio? Siendo los 3 criterios aprobados, el estudio responde a 3 de las principales causas de las muertes de neonatos en el mundo. La primera por complicaciones obstétricas y traumas, la segunda es infecciones y enfermedades y la tercera es complicaciones en el periodo de gestación. Ahora bien, se sabe que la de complicaciones obstétricas y traumas es exclusiva o al menos casi exclusiva de la atención que reciben en el parto las madres. Este estudio lo que permite, como mencionamos previamente, es realizar un análisis por localidades. Siendo la muestra general del estudio Bogotá, las muertes de neonatos en Bogotá, el grupo decide seleccionar 3 localidades fácilmente distinguibles, contrastantes, las cuales son Teusaquillo, Engativá y una localidad del sur. ¿Por qué se escogen estas 3 localidades? Como se mencionó, Bogotá es muy diversa social, económicamente y geográficamente. Esto, pese a que puede significar algo bueno en otros contextos, en el contexto hospitalario puede significar fácil o difícil acceso o buen o maltrato en un ambiente hospitalario. Siendo en el sur los casos de maltrato hospitalario y de poco acceso a salud pública de calidad más comunes que en zonas del norte, como lo vendrían siendo Teusaquillo, o zonas neutras, como lo vendrían siendo Engativá.
respondiendo esto a la primera causa de muertes de neonatos, complicaciones obstétricas y trauma. Ahora bien, esta base de datos también nos permite hacer una comparación con otras bases de datos públicas por el DANE, en este caso las de defunciones fetales hasta el 2018. Por lo tanto, nuestro estudio se limita desde la base de datos de tasas de mortalidades perinatales en Bogotá, tomando en cuenta las localidades de Teusaquillo, Engativá y una localidad del sur, haciendo una comparación también con los datos ofrecidos en el DANE hasta el 2018, ya que los datos del 2019 y 2020 se encuentran en curso o en revisión. Sin embargo, se considera que esto no afecta al estudio, ya que permite hacer un análisis actual sin afectar la veracidad de los datos. Tras hacer una descripción de la base de datos y del problema a analizar, se establece un objetivo de investigación, el cual es determinar si existe una relación entre muertes postnatalidad y zona de nacimiento en Bogotá, mediante el análisis de 3 localidades contrastantes y el cálculo de probabilidades enfocados a el tema del estudio de salud pública. Para el estudio de las causas de las muertes fetales encontramos una base de datos en el DANE, la cual está hecha a partir de los certificados de defunción rellenados por personas autorizadas como enfermeros o médicos. Estos datos son del año 2018 hasta el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. En el cuadro número 7 de esta base de datos nos organizaban la información de acuerdo a las causas de la defunción fetal en función del tiempo de gestación, como lo vemos en la tabla. Aparte también nos daba una subdivisión según los municipios. En este caso escogimos a Bogotá por ser donde centramos el estudio. Para este estudio entonces nos interesa dividir la tabla anterior en 2 subconjuntos, en variables no genéticas y variables genéticas o maternas. ¿A qué nos referimos con genéticas o maternas? Es algo que ya estaba como condicionado antes de que sucediera el embarazo. Entonces, cuando sucedió el embarazo era mucho más probable que sucediera una enfermedad así, ya que se tenía como una herencia de esa complicación. Y las no genéticas nos dan más como una referencia sobre los cuidados que se tuvieron durante el embarazo. Para tener una idea clara, entonces hicimos esta gráfica en la cual podemos ver la proporción en la que ocurren las defunciones fetales según las clasificaciones que hicimos anteriormente entre no genéticas o genéticas y maternas. Entonces, pues, como podemos ver, el cálculo de la proporción está dado por la frecuencia relativa y dada en porcentajes, lo cual nos da que las muertes no genéticas son más frecuentes que las muertes genéticas o maternas. Para nuestro estudio nos interesa un poco más conocer sobre las causas no genéticas, ya que nos hablan de un déficit en el sistema de salud o en el cuidado de la madre durante el embarazo. En este caso encontramos que la causa con más muertes durante el año 2018 fue el feto y recién nacido, afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo de nacimiento. La segunda con mayor frecuencia fue la de todas las demás afecciones originadas en el periodo perinatal. Como podemos ver, estas son dependientes del cuidado y de los controles que se puedan hacer con obstetricia y el control que se lleve durante el embarazo. Al lado derecho podemos ver la tabla que hicimos sobre las frecuencias y pasemos al porcentaje. Para tener un poco más de información sobre las variables no genéticas, tenemos esta tabla de contingencia que nos muestra las frecuencias acumuladas en porcentajes. Entonces aquí podemos ver que hay una relación inversamente proporcional en cuanto aumentan las semanas de gestación. Entre más semanas de gestación tengan, menor será la frecuencia con la que mueren. Entonces,
vemos que en menos de 22 semanas hay un 80.25% de frecuencia de muertes. De 22 a 27 semanas un 5.61% y de 28 a 36 un 2.98%. Los de menos de 22 semanas mueren más que todo porque son afectados por complicaciones obstétricas y de traumatismo en el nacimiento. La segunda causa son las afecciones originadas en el periodo perinatal, que es una de las que es la que más afecta de 22 a 27 semanas, y de 28 a 36 afecta más las complicaciones obstétricas, de 37 y más afecta más las originadas en el periodo perinatal, y sin información tenemos que son más afectados por las complicaciones obstétricas. También hay porcentajes que tenemos en cero porque pues no hay como tal datos de que fetos o bebés morirán por esa causa. Para mostrar y explicar un poco mejor cuáles son las variables que me ha tocado para el análisis, hice esta pequeña tabla donde primeramente podemos ver que las variables que más resaltan son el año y las localidades. Aunque también vemos que de las localidades hay otras dos variables, las cuales son el número de nacidos vivos más muertes fetales, que se podría decir que es el completo de nuestra población en tal localidad al que se le asignó el estudio. También podemos ver que tenemos otra variable, que son las muertes perinatales, que se refiere a las muertes de recién nacidos o de fetos dentro de la población entera de tal localidad. Hablando un poco de las características de las variables, tenemos que, por ejemplo, la variable de años, podemos ver que es una variable cuantitativa de intervalo. También tenemos las variables de las localidades, las cuales son, a diferencia de la de años, es una variable cualitativa nominal, a diferencia de que el número de nacidos más muertes fetales y el de muertes perinatales son también variables cualitativas, pero a diferencia de la de las localidades, estas son ordinales. Para empezar mi análisis, primero voy a utilizar lo que son las variables años, número de nacidos vivos más muertes fetales y muertes perinatales en cuestión de cada una de las localidades, para después sí comparar una localidad con otra localidad. Quisiera comenzar con la localidad de Usme y mostrando lo que son estos dos diagramas de cajas y bigotes, donde podemos ver en uno el recuento de número de nacidos vivos más muertes fetales y en el otro el conteo de muertes perinatales. Podemos ver que en el primero, aunque sí hay en la mitad superior una dispersión mayor a la de la mitad inferior, como tal no encontramos ni datos atípicos ni datos extremos. Caso contrario con el segundo diagrama de cajas y bigotes, donde podemos ver que aunque sí la mayoría de datos están centrados, hay dos datos bastante extremos. En una tercera gráfica, que es un diagrama de dispersión donde muestro en una tercera gráfica, la cual es un diagrama de dispersión entre el recuento de nacidos vivos y muertes fetales y las muertes perinatales, podemos ver que estos dos valores extremos de los que hablamos se encuentran tanto en el mayor recuento de nacidos vivos y de muertes fetales, como en el mayor recuento de muertes perinatales. Y esto desde un principio podría hacernos pensar que mientras mayor sea el recuento de nacidos vivos y muertes fetales, mayor va a ser también el recuento de muertes perinatales en esta localidad. Y eso es algo que también podemos ver si seguimos viendo nuestro diagrama de dispersión, ya que mientras más va bajando una de las variables, más va a ir bajando la otra variable.
En este caso se cree pertinente averiguar el coeficiente de correlación de Pearson, el cual lo tengo aquí, el cual nos muestra que verdaderamente, efectivamente, hay una asociación entre ambas variables, bastante considerable, lo que sí nos afirma que mientras más avanza una, más va a avanzar la otra. Otro aspecto que podemos ver en este mismo diagrama es que, por ejemplo, podemos ver que los 2 años más antiguos son los que pertenecen los 2 datos extremos, mientras que los últimos años más recientes son los que obtienen la menor calificación en ambas variables. Y esto último lo podemos incluso evidenciar mejor en estos 2 diagramas de dispersión, los cuales son ambos referentes a lo que es el año, uno referente a lo que es el reconteo de nacidos vivos y muertes fetales, y el otro el conteo de muertes perinatales, ambos de la localidad de Usme, donde el mismo coeficiente de correlación de Pearson nos muestra que en este caso hay una disociación, lo que nos muestra que mientras más avanza el tiempo, más se va reduciendo ambas variables. En cuanto a la localidad vengativa, podemos ver que es un tanto lo mismo. Podemos ver que en la población observada no hay valores atípicos, no hay valores extremos, tanto que en las muertes perinatales de la localidad nuevamente hay 2 valores extremos y el resto de datos sí está más concentrado. Nuevamente también podemos evidenciar que los 2 datos extremos se encuentran tanto en las mayores poblaciones observadas de la localidad y en el mayor recuento de muertes perinatales. Y que nuevamente tanto el coeficiente de correlación de Pearson como lo mostrado en el gráfico de dispersión nos muestra que mientras mayor sea una de las variables, mayor también va a ser la otra. También podemos evidenciar que de la misma forma que en la localidad anterior hay una disociación bastante considerable entre la población y el recuento de muertes perinatales con respecto al tiempo en el que transcurre, ya que mientras mayor transcurre el tiempo, menor va siendo ambas poblaciones. Para finalizar, una pequeña comparación entre ambas localidades. Vemos primeramente que tenemos los 2 diagramas de cajas de bigotes de la población a la que se le ha aplicado el estudio de ambas localidades. ¿Qué podemos evidenciar primeramente? Primeramente, que la negativa siempre va a terminar siendo mayor, en todos los casos es mayor a la de Usme. Y que la dispersión que se nos da gracias a la desviación estándar de la localidad negativa y la localidad de Usme siempre es mayor. La negativa con respecto a la de Usme. Entonces, ¿qué pasa con el conteo de muertes perinatales? Uno pensaría en un primer momento que habría una diferencia tanto en que las de negativa deberían ser siempre mayores y deberían estar más dispersas que las de Usme. Pero podemos evidenciar que en realidad no. Están más o menos alrededor de, bueno, no alrededor de un mismo, pero sí están como en un intervalo igual, de 100 a 250. Y siendo de desviaciones estándar más o menos iguales. Y sí, puede que en negativa la mayoría de sus datos superen los 100 y en la mayoría de sus datos no superen los 100, pero no es una diferencia considerable como nosotros habíamos supuesto, teniendo en cuenta que en negativa supera considerablemente la población siempre y duplica su desviación estándar. Así que podríamos suponer que Usme tiene una relación bastante más fuerte en que mientras más va aumentando la población que se analiza, mayor es el recuento de muertes perinatales. Para finalizar, efectivamente, si comparamos la relación entre estas dos de Engativá y Usme, podemos ver que Usme es levemente más fuerte esta relación, lo que también nos podría dar la hipótesis de que en Usme la calidad de
atención a las embarazadas es levemente inferior a la negativa y es por eso que la relación es más fuerte que negativa. Bueno, en esta oportunidad vamos a proceder a hacer un análisis de tasas de mortalidad perinatal, abreviadas TMP, que se pueden obtener de la base de datos que hemos estado utilizando y manejando en este estudio. Primero que nada, procedemos a extraer las 3 localidades que son de nuestro interés, que se engloban dentro de por sí la ciudad que estamos analizando, la cual es Bogotá en este caso. Y esas tablas las podemos ver en las figuras 1 y 2, para Engativá, Usme y Teusaquillo, en el rango de tiempo del 2010 al 2018. Para seguir con nuestro estudio, procedemos a realizar un promedio de las TMP, las cuales están medidas como muerte perinatal por cada 1000 nacidos vivos. Este promedio se realiza de una manera estándar y la tabla de contingencia que lo representa es una tabla de estudio multivariado cuya variable resulta no excluyente y es de una naturaleza continua. Está medida en una escala cuantitativa. En la siguiente gráfica podemos ver el promedio de tasas, la cual es una representación más visible y más evidente de la tabla que ya hemos mencionado y que ya vimos anteriormente. De forma que en el eje Y podemos ver las tasas de mortalidad perinatal y en el eje X vemos la medición de tiempo, mientras que las barras representan las localidades y el total general. Para seguir con el estudio y con el propósito en general de este análisis, vamos a realizar un cálculo de diferenciales de los TMP entre cada una de las localidades. Ya más adelante se explicará el por qué. Ese diferencial se hace únicamente haciendo una resta simple entre la localidad Engativá, Teusaquillo y Usme. En las siguientes gráficas podemos ver la tendencia de dicho diferencial o de dicha diferencia. Y como podemos ver en esta primera gráfica de primera instancia, en el 2010 y en el 2011 es donde se ha visto mayores tasas de mortalidad perinatal con respecto al resto de años que le siguen. Esta gráfica representa únicamente Engativá y Teusaquillo y las diferencias naturalmente que hay entre ellas. Para el diferencial entre Engativá y Usme podemos ver unas gráficas de tendencia un poco más complejas y digamos erráticas, porque si bien se puede ver un comportamiento similar al anterior entre el 2010 y el 2011, a partir de allí la gráfica se empieza a tener un comportamiento más errático y más impredecible. Comparándolo con el diferencial entre Teusaquillo y Usme, podemos ver que la gráfica entre las dos tasas de mortalidad perinatal parecen en esencia ser erráticas, sobre todo la de Teusaquillo, mientras que la de Usme tiende a tener un balance después del 2012. Y ese balance es el que le da cierto orden y digamos no mucha diferencia, como se puede ver en la línea morada. De forma que así podemos extraer unas conclusiones parciales. Primero, que a partir del 2010 y el 2011 el comportamiento de las TMP ha sido relativamente estable para las 3 localidades, con diferenciales no muy altos comparados con los años iniciales del estudio. Esto puede ser debido a que en el 2010 y en el 2011 se dieron ciertas condiciones socioeconómicas que afectaron no solamente a una localidad en particular, sino a toda la ciudad. La segunda conclusión parcial sería que en general Usme resulta la localidad con la TMP más alta, dado probablemente las condiciones virtualmente desfavorables en las que la población que allí reside vive, la atención médica mínima o de mala calidad y las complicaciones de nutrición, etc. Y la tercera conclusión, y por lo cual nosotros realizamos este análisis de los diferenciales y de los promedios de tasas de mortalidad perinatal, es que debido al comportamiento más bien impredecible del diferencial entre la localidad de Engativá y Usme, aún resulta menos probable que se alcance a cumplir la meta propuesta por el Plan Territorial de Salud de Bogotá, que era en general el propósito por el cual se
se hicieron esos cálculos ya mencionados. Se realizó un análisis probabilístico a partir de las bases de datos brindadas por la DIAN y la Secretaría Distrital de Salud en la ciudad de Bogotá, referente a una problemática de salud pública. Hablemos de la probabilidad de mortalidad perinatal en las localidades de Engativá, Usme y Teusaquillo, dado que la mortalidad perinatal resulta un problema grave de salud pública, ligado a aspectos ambientales, económicos, sociales, entre otros. Pues, el índice de mortalidad perinatal es un indicador universal de condiciones de vida, calidad de vida y acceso a la salud. En los años comprendidos en el periodo de 1989 a 1999, se encontró que por cada 1.000 partos, el 17,52% de estos eran de no vivos. Entre los años del 2010 y 2018 se llevó a cabo un seguimiento de no nacidos por localidad en Bogotá. A partir del análisis de datos se obtuvieron los siguientes resultados. Existe una probabilidad del 57,74% de dar a luz en Engativá. Existe una probabilidad del 1,567% de dar a luz a un no vivo en dicha localidad. La localidad presentó una probabilidad de entre el 1,4% y el 3,1% de dar a luz a un no vivo entre los años del 2010 al 2013, periodo en el cual fue el mayor auge de no vivos dada su probabilidad. En Usme, actualmente existe una probabilidad del 34,27% de dar a luz, nacimientos de los cuales es probable que el 2,06% sean de un no vivo. En los años comprendidos en el periodo de 2012 y 2018, la localidad disminuyó su probabilidad de muertes perinatales, pasando de un 2,8% a un intervalo de entre el 0,93% y el 0,95%. En Teusaquillo existe una probabilidad del 7,97% de dar a luz. De estos nacimientos, el 1,69% pueden ser de no vivos. La localidad ha presentado las menores probabilidades de nacimiento de no vivos a lo largo de los 8 años que comprende el estudio. Sin embargo, el valor siguió disminuyendo hasta el año 2018, donde la probabilidad de dar a luz a un no vivo es del 0,189%. Una vez identificadas las localidades, se identificaron las principales causas de defunción perinatal en la ciudad de Bogotá, siendo la más probable la muerte perinatal por complicaciones obstétricas y de trauma, identificada como CDA. La segunda causa de muerte con mayor probabilidad es el retardo del crecimiento fetal, desnutrición y corta gestación, identificada como CDB. La tercera causa de defunción son enfermedades infecciosas y parasitarias, identificada como CDD. Como se estableció al inicio, la probabilidad de muerte perinatal es un indicador del desarrollo social de un país, dado que estas tres causas de muerte pueden ser prevenidas en su gran mayoría mediante educación, condiciones social y económicamente estables y una calidad de vida favorable. En la tabla número 1 se presentan las probabilidades de nacimiento de no vivos según el número de nacimientos totales por localidad, cada una separada por año. Aquí podemos evidenciar una notoria disminución en la probabilidad de muerte perinatal, pues al comparar las cifras del año 2010 de una localidad como Engativá frente a las cifras del año 2018, evidenciamos una disminución de al menos el 13%, disminución que se presenta en las tres localidades, cambiando su proporción. Asimismo, es posible evidenciar la probabilidad de causa de muerte, dada por el número de casos entre el número de nacidos en la ciudad de Bogotá. Por tanto, existe una independencia de caso entre el caso 1, nacer vivo o muerto en una localidad específica, y caso 2, causa de muerte por alguna razón perinatal.
En la gráfica 1 podemos evidenciar la probabilidad de causal de muerte según el año. Se repite en un periodo del 2010 al 2018 que la causal de muerte con mayor probabilidad es la causal de muerte por traumatismo. Por su parte, se halló una dependencia entre el caso de nacer o no nacer vivo y el caso de nacer en una localidad determinada. La probabilidad de nacer no vivo, dado que se nació en Engativá, es del 1.56%. Por su parte, la probabilidad de nacer en Engativá es frente a nacer en las 3 localidades mencionadas al inicio es del 57.74%, mientras que la probabilidad de nacer en Engativá, dado que es un no vivo, es del 0.047%. Este ejercicio se repitió para las 3 localidades y se encontró que la probabilidad de nacer en Teusaquillo, dado que se es un no vivo, es del 0.337%, siendo la más alta de todas. Se reconoce que se ha dado una considerable disminución en la probabilidad de no nacidos en las 3 localidades en un transcurso de 8 años. Asimismo, se reconoce que la causal de muerte más probable es el traumatismo por complicaciones obstétricas, causal de muerte que puede ser evitada en su mayoría. Se reconoce que la localidad con mayor probabilidad de dar a luz a un no vivo es Usme y que la mayor probabilidad de partos está en Engativá frente a las 3 localidades estudiadas.